Hacer la palabra a continuación a la señora Teresa Tenorio, quien expondrá en relación a las mejoras en la calidad de vida de las personas y familias en situación de discapacidad. Le doy la palabra, señora Tenorio, y bienvenida a la comisión. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de estar aquí. Quiero decir que eso me tiene muy contenta para presentar justamente lo que tiene relación con mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad y sus familias. Mi nombre es Teresa Tenorio Flores. Vivo en la Araucanía, específicamente en la ciudad de Temuco, alrededor de 5 años. Soy profesora y a lo largo de mi trayectoria laboral he podido comprobar, y por eso es que lo señalo acá, que la educación puede transformar la vida de las personas en miras a construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Por lo que reconocer a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho es esencial, fundamentalmente, ya que en esa medida mejorará su calidad de vida, respetando y considerando su individualidad y fortaleciendo sus competencias que le permitan insertarse en la sociedad y en el mundo laboral. Además, soy mamá de un hijo con síndrome de Down. Su nombre es Vicente, él ya tiene 8 años y he podido acompañarle en su proceso de desarrollo, en su proceso de educación hasta la fecha. Y por eso estoy acá, porque me moviliza su formación integral. Y siento también que tengo la oportunidad de representar a todas aquellas mamás y papás que tienen un hijo con una condición y con una discapacidad, porque vivimos situaciones a diario que es necesario en instancias de este tipo manifestar para que puedan estar consideradas en la nueva constitución política, porque van a ser las leyes que en definitiva nos van a indicar el tipo de sociedad que queremos construir. Y en ello todos tenemos una gran responsabilidad. Y mi propuesta, por lo tanto, tiene relación con mejorar los derechos en educación y los derechos laborales de las personas en situación de discapacidad, pero también de sus familias, específicamente de las mamás y de los papás o de los cuidadores. Voy a explicar prontamente por qué motivo. Porque ahora, en relación con lo que es el anteproyecto de Constitución, hay 2 artículos que me parecen más pertinentes en función de lo que estoy planteando. El primero de ellos es el artículo 22, letra G, en donde se señala que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Pero en ninguna parte se hace referencia, por ejemplo, a la inclusión o a la integración de las personas en situación de discapacidad, lo que es fundamental. Es por ello que sugiero que se agregue en este artículo la incorporación de las personas en situación de discapacidad en la educación. De hecho, en este mismo artículo hay otras letras en donde se va especificando también que está centrada en educación parvularia, educación básica, educación media, y tampoco se señala educación especial. Ahora, en cuanto
a lo que tiene relación con el trabajo, en el artículo 25, letra A, expone: el derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en cuanto tal. A mi juicio es muy amplio, por lo que creo que debiera también especificarse de todas las personas sin distinción de condiciones, para que efectivamente se pueda cautelar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades laborales que todos esperamos. Bien, hace un momento atrás señalaba que estas garantías laborales también tienen que considerar a los cuidadores de las personas y por sobre todo de los bebés y niños en situación de discapacidad, porque es muy probable, lo más factible es que la mamá o el papá tiene un trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay diagnósticos y condiciones que exigen por protocolo una serie de procedimientos médicos, muchísimos, y algunos de ellos además requieren una preparación previa, como por ejemplo, si se deben tomar un electroencefalograma, deben tener una privación de sueño de muchas horas e incluso de toda la noche. Y eso también desgasta la salud mental, la salud emocional, y todo ello finalmente va deteriorando también en alguna medida la calidad de vida cuando no existen otros apoyos. Entonces, si las mamás, los papás o los cuidadores de los hijos con una situación de discapacidad cuentan con el apoyo de su empleador y pueden generar acuerdos que le permitan flexibilizar, por ejemplo, en sus jornadas laborales, permitiéndoles, por ejemplo, incorporarse más tarde o salir más temprano, salir en el transcurso de la jornada, cambiar funciones, etcétera, es facilitar la labor en el cuidado, porque evidentemente que aquí hay una gran responsabilidad para los padres, para las madres o para los cuidadores, y que tiene relación justamente con procurar que su hijo o su hija tenga el desarrollo que requiere como todo niño y niña. Por lo mismo también es que es necesario disponer de programas de acompañamiento o de apoyo en salud mental, emocional, social, porque también va a ser necesario en este proceso adquirir herramientas para brindar la contención a todos los integrantes de la familia. Y además disponer de programas de acceso a beneficios sociales y o económicos que, si bien es cierto, existen para menores de edad en situación de discapacidad, pero que estos sean para todos, sean universales, porque una persona con discapacidad, y sobre todo un bebé o un niño o niña, es en su etapa más importante en donde debe recibir la estimulación. Todos sabemos que la estimulación temprana es fundamental en el desarrollo de las personas, y sobre todo en un niño o niña con discapacidad. Cuando no le brindamos esos recursos oportunamente, le estamos privando de su oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Por ejemplo, el valor promedio mínimo de un profesional por una hora de atención a un niño o a una niña es de 20.000 pesos. Y si consideramos que debe ser atendido por una multiplicidad de profesionales, como por ejemplo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, y una sesión por semana, estamos hablando de aproximadamente 60.000 pesos. Si lo multiplicamos por el mes, 240.000 pesos. Establezcamos las comparaciones con los ingresos que una familia puede recibir. Pensemos en el ingreso mínimo, de ahí hacia arriba. Y las familias están constituidas por muchas personas y hay otras necesidades también que cumplir. Entonces, realmente es necesario que todos los niños y niñas con discapacidad menores de edad tengan acceso a estos beneficios, porque van a significar también un alivio para esas familias. En cuanto a la educación,
Es necesario disponer de programas educativos individualizados para los niños, las niñas y adolescentes en situación de discapacidad, para potenciar sus competencias, sus individualidades, promover la autonomía y la independencia, sobre todo cuando hablamos de una discapacidad moderada a severa y más aún cuando es una discapacidad severa. Todos los padres, madres de hijos, hijas en situación de discapacidad es a lo que apelamos, que el día de mañana ellos logren ser autónomos, independientes. Y por ello, por sobre todo, es que es tan importante que puedan recibir la educación justamente en función de sus capacidades, de sus individualidades, para que puedan ser capaces de desarrollar las competencias tales que les permitan insertarse eficientemente en la sociedad y por lo tanto también en el mundo del trabajo. Los programas de integración escolar aquí también tienen un aporte importante en las escuelas regulares. Se ha dado espacio a personas con discapacidad y a estudiantes con otras necesidades educativas especiales, pero dado que son muchos los estudiantes con estas características, lo que ocurre es que la cantidad de profesionales que están destinados en los equipos de programa de integración escolar son insuficientes para atender todas las necesidades que van surgiendo. Y a eso hay que adicionar la cantidad de estudiantes que también existen en cada uno de los cursos. Entonces, hay un modelo de educación que hay que mejorar, disminuyendo la cantidad de alumnos y alumnas por aula, para que cada uno de los profesionales que se encuentran en la sala de clases puedan atender debidamente las necesidades de todos los estudiantes. Y aquí la presencia de las educadoras y educadores diferenciales es fundamental para que permanentemente puedan apoyar a los estudiantes con discapacidad, tanto dentro como fuera de la sala de clases, y no como es hoy, que tienen a muchos estudiantes a su cargo y finalmente no dan respuesta a esas necesidades. Y que las carreras de pedagogía, todas las carreras de pedagogía en todas las universidades, puedan incorporar en su formación asignaturas que les permitan salir preparados en la atención a estudiantes con discapacidad. Seguramente no van a ser capaces de atender todos los diagnósticos, pero sí que sean capaces de realizar adecuaciones en la planificación para llegar a esos niños y niñas de acuerdo a sus capacidades y que puedan ser posteriormente también evaluados de acuerdo a esas capacidades y siempre con el apoyo de los profesionales que corresponden y que van a estar también ahí en el establecimiento. Porque las personas en situación de discapacidad acceden a menores niveles educacionales. Se da por una serie de factores y entre ellos también una desmotivación cuando se observa, tanto del estudiante como de la familia, cuando observa que no hay un progreso. Muchas veces ocurre que hay un tránsito entre un paseo entre un establecimiento y otro en esta búsqueda de encontrar el proyecto educativo que se ajuste a las características del hijo o de la hija. Este acceso limitado a mayores niveles educacionales tiene implicancias directas en los ingresos percibidos y en la proyección de ingresos futuros y en el tipo de empleo a los que pueden acceder estas personas. Y aunque en nuestro país hay avances en la normativa y en el presupuesto, aún así hay una deuda bastante significativa. Y respecto a la formación para el trabajo y la inserción laboral, pensando en que este no es el fin último, pero sí que es primordial para que las personas con discapacidad sientan que son un aporte a la sociedad, es considerar programas formativos o laborales para personas jóvenes y adultas en situación de discapacidad, un aumento en el porcentaje de contratación de las personas en situación de discapacidad, tanto en empresas públicas y privadas, a un 5%, porque hoy lo que se exige es un 1%. Proveer los recursos económicos necesarios,
generar mayores garantías de movilidad y acceso a la información y espacios físicos para personas en situación de discapacidad, y programas de sensibilización y concientización para que las empresas se preparen para recibir a las personas en situación de discapacidad y no generen incomodidades a estas personas. Y por lo tanto, efectivamente podamos hablar de inclusión, ya que ellos tienen menores probabilidades de ser empleados, reciben un menor salario y hay bajas tasas de participación laboral, lo que claramente constituye un factor importante para explicar por qué la discapacidad puede conducir a la pobreza. Es más, existen incluso al interior del mundo de las personas en discapacidad brechas en cuanto a la condición de género y a la severidad de la discapacidad, en cuanto a participación laboral y salario. Es por ello que solicito incorporar en la Constitución explícitamente la protección a los derechos en educación y acceso al trabajo, aumentar los recursos para fortalecer la educación de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, actualización de la malla curricular en las carreras de pedagogía con asignaturas en atención a las necesidades educativas especiales, disponer de recursos de apoyo a instituciones o fundaciones que atienden a personas en situación de discapacidad en el ámbito educacional y formativo y laboral, aumentar las cuotas de incorporación de personas en situación de discapacidad a empresas públicas y privadas en un 5%, implementar programas de concientización y sensibilización respecto a la inclusión de las personas en situación de discapacidad, diseñar una normativa de flexibilidad laboral para madres, padres o cuidadores de hijas o hijos en situación de discapacidad, agregando en los artículos correspondientes, ¿cierto?, lo que mencionaba en un principio y que tienen relación con la educación, que efectivamente se le otorgue, se le asigne un espacio importante en ella a las personas en situación de discapacidad, y en cuanto al artículo del trabajo, que pueda cautelar que todas las personas puedan tener igualdad de oportunidades y de acceso a oportunidades laborales dignas. Muchísimas gracias.